Quería comenzar por su niñez. Usted dice que cuando era niño era una persona muy retraída, que no conversaba con nadie. No, tanto no conversaba con nadie, no. Pero digamos, era un niño más bien solitario, sí. Podríamos decir que el no haber sido tan sociable, porque usted decía que leía mucho, lo convirtió en un lector. No creo, o sea, creo que igual si hubiera sido una persona extrovertida, con la familia que tuve, con las abuelas que tuve, con esta tradición de leer, que me inculcaron las dos además, creo que hubiera sido un lector igual. Claro, el hecho de ser un niño más bien retraído, solitario, hacía que la afición por la lectura fuera todavía más apasionada, ¿no? Porque ser un niño ahora usted sería un aficionado a internet o al PlayStation. Exactamente. Así que agradezco haber nacido en el tiempo donde todavía no existía eso, y no existía Kindle, ni existían esas cosas. Y pues a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer un libro, el libro mismo, ¿no? ¿Y recuerda cuáles fueron esas primeras lecturas? ¿Algunos autores o libros que lo cautivaron? Sí, por supuesto. Mucho cuento de hadas popular. En esa época se editaban unos libros maravillosos que ya no hay en España, que eran colecciones de libros de cuentos populares. Entonces me impactaron mucho, pero lo que más me impactó desde niño fueron dos libros. Uno es Pinocho, de Carlo Collodi, que sigue siendo uno de mis libros favoritos, que no es, como la gente piensa, un libro para niños. No solamente, es como Alicia en el País de las Maravillas, que es otro libro que me gusta mucho. Y el otro libro que me capturó desde niño y hasta ahora es uno de mis autores favoritos, fueron los cuentos de Hans Christian Andersen, que era una cosa muy diferente, ¿no? Los cuentos de Hans Christian Andersen, a diferencia de los cuentos de los hermanos Grimm o de Perrault, por ejemplo, son cuentos originales, escritos por él, no están basados en tradiciones populares. Y son cuentos que tienen que ver todos también con la soledad, ¿no? Todos los cuentos de Andersen tienen que ver con personajes que no entran. Desde el famoso Patito Feo hasta el soldadito de plomo que tiene solo una pierna, o la sirenita misma, que después ha sido un poco pasteurizada por Walt Disney, ¿no? ¿Y de niño lo llevaban al teatro? ¿Iba a ver algunas obras? Sí, veía mucho teatro de títeres. En esa época, estamos hablando de mediados de los 50, más o menos, no había mucho teatro para niños, pero sí había mucho teatro de títeres. Y yo tuve de niño una colección impresionante de títeres y un teatro. Entonces, para mí el teatro eran los títeres, ¿no? Empecé a ver teatro más seguido recién a partir de los 15 años, 16 años. ¿Y ya sentía ese interés o simplemente era como una visión de espectador? Me gustaba mucho, me fascinaba. Creo que una de las cosas que más me gustaba cuando veía el teatro de títeres era entrar detrás y ver cómo era. Pero sí, me fascinaba. Recuerdo haber visto, probablemente era Cascanueces en el Teatro Municipal cuando tenía 6 o 7 años, y haberme quedado absolutamente deslumbrado. Aunque el principal recuerdo que tengo de niño, y siempre lo cuento porque Ricky Toso es una persona que yo quiero mucho, su padre, Ricardo Toso, que era un extraordinario actor además, él creó un personaje que se llamaba Mi Payachi, que era una especie de clown, y fui a ver una obra en el teatro, lo que es el Teatro Leguía hoy día en la Avenida Arequipa, donde actuaba él, y me acuerdo que era una escena donde había una pared y la pared giraba y aparecía como otro mundo, ¿no? Entonces todas esas cosas sí me fascinaban, pero solo cuando cumplí 15 años y vi un ensayo de teatro en el colegio es que realmente me di cuenta que esa era, sin lugar a dudas, mi vocación, ¿no? Es precisamente ese club de teatro que cuenta usted, que formó un cura de la escuela. El padre Paul Forgach, que ya falleció, con quien estuve en contacto hasta que murió, y él tuvo además la extraordinaria capacidad de... Yo estaba pasando por un momento muy difícil, tenía 14 o 15 años, era mucho más retraído todavía como adolescente, y me refugiaba en el mundo de los libros y en el mundo del cine, que descubrí casi de inmediato, más que del teatro. Y él le pensó con buen ojo que me podía interesar y me invitó a ver un ensayo, y literalmente fue un amor a primera vista. O sea, yo vi teatro y dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, y así fue. ¿Y eso usted tanto así que le cambió la vida? Totalmente, me la cambió a nivel de que definió mi vocación, y por otro lado también me volvió de un día para otro una persona no solamente sociable, etcétera, sino una especie de pequeña celebridad en el colegio, y eso fue muy importante, ¿no? ¿Y qué fue lo que descubrió, que le impactó en ese...? Creo que
colegio? Dos cosas. Creo que la posibilidad de plasmar. A mí, yo siempre quería crear y quería escribir cuando era chico, pero me costaba mucho sentarme frente a en esa época era un cuaderno, no era ni siquiera una máquina de escribir, menos una computadora, y me costaba mucho trabajo estar solo y escribir. Entonces cuando vi un ensayo de teatro dije, esto es escribir en colectivo, en conjunto, y es escribir en el espacio y en el tiempo. Y eso me fascinó. Eso y por supuesto todo lo que es el trabajo colectivo, que se entiende porque yo era una persona muy tímida, todavía lo sigo siendo. Entonces en ese momento era una posibilidad de integrarme frente a los demás, ¿no? Y con los demás.